6:13 de la mañana y hoy quiero abrir preguntando si recuerdan algo de lo que hablamos ayer y qué recuerdan. Buenos días. Muy buenos días, Abel. Eh, Ayer empezamos a hablar sobre el, el encuentro con el etíope y es a mí siempre me ha llamado mucho la atención por esa palabra, el einoco, y siempre estaba confundido por lo que realmente significaba el einoco, que realmente era. Eh, y, y es algo de lo que podemos nosotros mucho aprender de obedecer a Dios cuando nos llama y nos dice eh, algo así tan marcado: ve a tal lugar o dobla en tal sitio, eh, que realmente podamos obedecer cuando Dios nos habla. Sí, sin cuestionar la orden, sino haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Me recuerda mucho, gracias Abel por esa intervención, me recuerda mucho a la actitud de Abraham. Abraham estaba súper entusiasmado con su hijo Isaac y un día Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Y en el texto bíblico no vemos a Abraham cuestionando a Dios ni preguntándole por qué ahora me sales con esto. Simplemente dice que al otro día preparó los asnos, preparó a sus sirvientes, a su hijo y tomó todos los elementos necesarios y fue y obedeció lo que Dios le dijo. Así que nos recuerda eso, ¿verdad? Um, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir, Mariela? También Pastor, Perdón, vamos a darle oportunidad primero a Mariela, que fue la primera que vi, y claro, y claro. luego a Bexeba. Adelante, Mariela. esta parte, este relato de ayer, ¿no? Que estuvimos compartiendo sobre Felipe y el etíope, Ujú. este, y un detalle muy interesante, ¿no? Que a mí me marcó. Es mientras Felipe obedecía y dejó una multitud, ¿verdad? Él se dirigió, obedeció y ya el Señor estaba preparando el corazón del eunuco, ¿verdad? Con esa hambre que él tenía de conocer algo de Dios. Y Felipe entonces, por la obediencia de Felipe, él dejó aquel gentío, ¿verdad? En Samaria para hacer la voluntad del Señor e ir a hacer lo que él quería el Señor con el eunuco. Me impacta, siempre me ha impactado ese pasaje. O sea, que una sola vida para el Señor vale cualquier cosa. De hecho, desde jovencita, desde los 15 años que le entregué mi vida a Cristo, siempre me he repetido algo que le escuché una vez al pastor José Inciarte. Eh, que si Dios tiene que mover el universo por una sola persona, Él lo hace. Y Y es lo de que hecho, creo que ha hecho por lo hizo, lo hizo cuando envió a su Hijo Jesucristo. Siempre le digo a la gente cuando le predico, si hubiese sido necesario solamente salvarte a ti o a mí, Dios lo hubiera hecho por igual, enviar a su Hijo Jesús. Bexeba, ¿qué nos puedes decir? Bueno, observaba comúnmente hay cristianos que piensan que lo de la predicación solo es para los pastores, para los líderes, y a pesar de que Jesús tuvo sus discípulos que fueron los que comenzaron con la tarea de la expansión del reino, pues vemos que ellos levantaron diáconos, entre ellos a Felipe, y este, siendo diácono, pudo obedecer al llamado que Dios le había hecho. Y que así como Felipe, cada uno de nosotros somos responsables de esta labor. Que sigamos el ejemplo de Felipe, pues, de la predicación y de la obediencia. Quería comentar un testimonio que me relataba mi hija Bexeba. Mi hija Bexeba es la mayor de mis hijos. Ella siempre tuvo rebeldía con Dios porque muy joven enviudó y su esposo pertenecía a la iglesia también y ministraba allá en la iglesia y ella enviudó de 19 añitos
y quedó con una niña de 1 año, que es mi nieta mayor, Gabriela, a la que me hizo bisabuela. Tengo 2 bisnietos. Bueno, en fin, el Señor la llevó con un propósito hasta Estados Unidos y allí ella nuevamente se reencontró con el Señor y realmente el cambio de su vida ha sido, y no les puedo explicar, hasta tal punto que Bexeba ha crecido en la palabra, está estudiando teología y también está como maestra de escuela dominical, está trabajando con parejas, con matrimonio. Y yo me regocijo, ¿no? Porque una vez yo estuve 5 horas de rodillas llorando, orando al Señor por ella, y el Señor me confrontó y me dijo, tú no la amas más que yo, es en mi tiempo. Y yo he podido ver en este tiempo la respuesta a la oración del Señor, hasta tal punto que en estos días ya me relataba, mami, tú sabes que fui con Roger, su esposo, a buscar un carro porque él repara automóviles en Estados Unidos, que compraron para arreglarlo y venderlo. Y por supuesto ya tenía que ir con él porque quién traía el carro. Entonces el carro se dañó y se quedó. Aún en eso, Dios tiene propósitos. Y dice que el lugar donde fueron a comprar un repuesto para continuar, la señora los maltrató mucho, los insultó, los trató mal. Y él se acerca a su esposa, mi hija Bexeba, y le dice, Bexeba, vamos a orar por la señora, porque nos trató muy mal y yo siento de parte de Dios que a ella le pasa algo. Eh, entonces, al otro día ellos tuvieron que regresar por el carro y él dijo, yo tengo en mi oficina una Biblia además y es en inglés. La señora hablaba inglés, yo la voy a traer y se la voy a regalar. Y ellos llegaron al otro día y le dijeron a la señora, él habla inglés, que le querían hacer ese obsequio de esa Biblia, que ellos habían visto que a la señora le pasaba algo, percibieron en el espíritu, pero que ellos solamente les querían decir que Dios le amaba y que tenía un propósito para su vida. Y la mujer comienza a llorar con un gemido tan grande que los empleados del negocio corrieron hacia ella y los miraban a ellos dos y le decía, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Y la propia mujer decía, no me hicieron nada. Sencillamente hace muchos años nadie me habla de la esperanza que yo puedo tener en Dios y yo necesito a Dios en mi vida. Y Dios preparó, así como el etíope, ese momento para que esa mujer recibiera la palabra. Dice, mami, la angustia de la mujer era tan grande que todos se acercaron a preguntarnos qué le habíamos hecho a ella. Y la mujer repetía, no me hicieron nada, me hablaron de Dios. Y, y ella dice que la señora los abrazó y le dijo, tengo a mi esposo en UCI y es diabético, le tomaron una vía que no deja de sangrar y está gravemente. Y ellos dicen que ellos oraron, hicieron lo que Dios les encomendó y se fueron, pero dejaron esa semilla ahí y estoy segura que si Dios permitió todo esto, también preparó el corazón de la mujer y algún milagro, algo sucedió con ese hombre. Entonces, no nos callemos y podamos percibir que aún en la gente que nos trata mal hay una necesidad. Y gloria a Dios por lo que está haciendo en la vida de Bexevita y su esposo y su familia, y que lo tomemos como ejemplo nosotros, de que cuando veamos a alguien así es porque necesita a Jesucristo y le hablemos de él. Amén, amén. Tremendo testimonio. Um, definitivamente, como lo dijimos, Dios programa nuestras citas divinas con aquel que está necesitado, aquella que está necesitado, y tal y como lo mencionó Abel al principio, y la hermana Mariela y ahora Bexeba lo corrobora de esta forma tan evidente, debemos estar prestos para ver la necesidad, para percibir quién nos da una pequeña ventanita para presentarle el Evangelio, y es algo de lo que podemos aprender de lo que estudiamos hasta el día de ayer. Bien,
Gracias por sus aportes porque han sido sumamente interesantes. Am, Seguimos adelante, básicamente en el versículo 30 decía, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿cómo y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El pasaje que venía leyendo el etíope no es una casualidad. Está basado en Isaías 53. Isaías 53 ha sido considerado el evangelio condensado del Antiguo Testamento. Un pasaje escrito por Isaías al menos unos 700 años antes de que el eunuco lo leyera. Un pasaje que los teólogos hebreos se han debatido por años acerca de quién es ese siervo sufriente que aparece en Isaías 53. Por supuesto, para un judío ortodoxo, el siervo sufriente es Israel, es la nación de Israel. Para otros judíos que no son ortodoxos, sino que son mesiánicos, reconocen que este pasaje habla acerca de el Mesías. Incluso algunos otros teólogos judíos consideran que es Isaías hablando de sí mismo. Por eso la pregunta del etíope, ¿de quién habla este pasaje? ¿Del propio profeta o de algún otro? Repito, los teólogos han llegado a considerar este pasaje como el evangelio condensado en el Antiguo Testamento. Basta leer todo Isaías 53 para quedarnos boquiabiertos acerca de la descripción tan clara que hace de lo que Jesús hizo en la cruz. No tenemos el tiempo para profundizar en el contenido o significado exegético de este pasaje porque es ultra profundo y ultra amplio. Pero este pasaje fue la base que usó Felipe para que este hombre que tenía un corazón inclinado en buscar a Dios y que Dios no por casualidad lo confrontó con este pasaje, un pasaje que nos habla de alguien que carga con los pecados nuestros, alguien que es castigado en sustitución nuestra, que es la base y el principio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y a reconocer y aceptar por fe que otro, en este caso el Cordero de Dios, el Mesías, es nuestro sustituto, como dice 2 Corintios 5:21, el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. Entonces, ese principio básico de arrepentimiento, de redención, de justificación y santificación, lo vemos claramente en Isaías 53. Hoy en día, Isaías 53 se le da más una connotación con respecto a las enfermedades físicas. Tampoco voy a entrar en ese detalle. Hay un video que yo tengo, que hice hace muchos años en mi canal de YouTube, que habla sobre Isaías 53, porque mucha gente lo usa para decir que por las llagas de Cristo fuimos sanados, y cuando oran, claman a ese versículo como que si fuera una
absoluta seguridad de que nosotros, por ser salvos, también vamos a ser sanos físicamente. Pero esa no fue la obra de Cristo en la cruz. Cada persona que venga a Jesucristo y ponga su fe en Él va a ser salva. De eso no hay duda. En el 100% de los casos, una persona que se arrepiente de corazón, la obra de Cristo en la cruz le es aplicada sin ningún tipo de distinción. No así la sanidad física. Cuando la Biblia se refiere en Isaías 53 a las llagas, no se está refiriendo a las llagas físicas, se está refiriendo a la llaga mayor y más grande que el hombre tiene, que se llama el pecado, que es la enfermedad terrible que puede matar el alma separándola de Dios eternamente. Pero ese es otro tema que ahora mismo no vamos a discutir. Les puedo pasar el link de ese video que yo hice hace algunos años y usted después me puede dar su opinión. Pero volviendo al punto, el punto es que esta escritura habla de un siervo sufriente que es el Mesías, que es el ungido, que es el Salvador. Y esta es la escritura donde Felipe se conecta con el Evangelio. Observen lo que dice el versículo 35 después de la pregunta del etíope. ¿Quién es este hombre? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, lo cual certifica lo que ya hemos dicho, que la predicación del Evangelio tiene que estar en base a la Biblia, en base a la palabra, le anunció el Evangelio de Jesús. Este versículo es interesantísimo. Toma un mensaje del Antiguo Testamento 700 años antes y toma el mensaje novedoso del Evangelio y los logra amalgamar, los logra hacer coincidir y presentarle y decirle a este etíope, este hombre de quien habla Isaías hace 700 años, acaba de morir, y cuando digo acaba es porque hace pocos años Jesucristo vino, se encarnó, estuvo aquí entre nosotros. Eso no lo dice el texto, pero evidentemente dice que le predicó el Evangelio de Jesús y ya todos sabemos de qué se trata el Evangelio. Dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No vamos a terminar hoy este pasaje, porque este pasaje es extremadamente rico y ya son las 6:30. Pero yo les hago una pregunta a ver quién la responde, pero tienen que responderla rápido, no puedo esperar mucho tiempo. El eunuco dice que llegaron a cierta agua y el eunuco dice, aquí hay agua. Primera pregunta, ¿en el carruaje no había agua? Sí, pero él quería aprovechar en ese momento para que lo bautizara. Pero en el carruaje no había agua para bautizarlo. Eh, no, porque recordemos que el hecho del bautismo es sumergirse en las aguas. Muy interesante. En el No es carruaje, exacto, el carruaje y el séquito que lo acompañaba seguramente traían cantimploras, envases con agua. Estaban atravesando el desierto, estaban yendo desde Jerusalén hasta el sur de Egipto, en Etiopía. Es un trecho largo, es un trecho desértico, por eso dije en la clase pasada, tengan cuidado con la palabra desierto. Así que esos carruajes venían atestados de agua, pero no de agua suficiente para sumergir a una persona. Además, el etíope ve cierta agua. Esto significa que era un agua con unas características específicas. ¿De dónde salió esta agua lo suficientemente profunda para que Lucas se refiera a ella como cierta agua y el etíope la asocie con bautismo? Puede ser de un oasis, puede ser de estaciones de, como dicen aquí los americanos, un rest area que había en el desierto. Habían ciertos sitios donde se acumulaba agua y era como una especie para que las caravanas pudieran descansar y los camellos, los caballos pudieran tomar agua. Así que pudieron haber llegado a una especie de estanque. Lo cierto es que Lucas se refiere como cierta agua y el etíope lo asocia con bautismo, lo cual nos permite inferir, porque él no conocía ese concepto, que en la predicación del Evangelio
Felipe también le habló de la obediencia que debe tener un creyente en bautizarse, no para ser salvo, sino como reconocimiento de su compromiso con Cristo y su inserción en el cuerpo de Cristo. Así que por eso los cristianos debemos procurar bautizarnos tan pronto como sea posible, y la iglesia debe procurar bautizar a sus miembros o a sus fieles o a sus creyentes tan pronto como sea posible, porque es una ordenanza del Señor. Reitero, no para salvación, sino como certificación, como un acto de obediencia de todo aquel que, creyendo en Jesucristo, ha muerto para el mundo y testifica que ha vivido o nace a una vida nueva para el Señor Jesucristo. Entonces, el etíope es quien dice: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Por eso es incomprensible que hayan personas que creen en Cristo y pasen años esperando para bautizarse, siempre con la excusa: no estoy preparado. O iglesias que retienen mes tras mes, año tras año, el hecho de que alguien se pueda bautizar porque no es un santo pegado a la pared. Es decir, ni tan calvo ni con dos pelucas. No podemos bautizar a una persona en el mismo momento que levanta la mano, pero tampoco podemos dejar el discipulado, que transcurran meses y años. Debemos procurar que cada persona, confrontarla con la pregunta que hizo el mismo etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí vamos a terminar hoy, porque la próxima semana, el lunes, continuamos analizando qué podía impedir o qué no debe impedir el bautismo de una persona y cuál es la respuesta a eso. Son las 6:35. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana.